Hola, buenas. Somos Carles y Cristina, alumnos de la UMH, y queremos explicaros un poco lo que es la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Podríamos decir que la estadística descriptiva es una parte fundamental de la estadística que se dedica a buscar, clasificar, analizar y representar unos datos para poder describir a la gente las características de estos datos de una manera apropiada. Bien, vamos a explicaros un poco ahora lo que es el análisis descriptivo. Bien, lo que tratamos de hacer es conocer, representar y cuantificar el comportamiento de un conjunto de datos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que deseamos caracterizar un tipo de flor. Lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos, ¿qué queremos conocer de la flor? Podríamos analizar por su color, su tamaño, su olor y muchas características de la propia flor. Todas estas características conforman el conjunto de variables a medir. Bien, pues la unidad de medición en el caso de las flores, es decir, el ejemplo que estamos viendo, correspondería al sitio donde crecen, es decir, un jardín. A esto se le llama población, y cada flor conforma en la población que se denomina unidad observable. En esta etapa de cómo realizamos la medición, nos tenemos que plantear de qué manera debemos medir las variables, definiendo bien las normas del procedimiento. Definimos el procedimiento del muestreo. Por ejemplo, cogemos 40 flores, de las cuales obtendremos la medición de las variables. A este conjunto de datos se le denomina muestra, que corresponde a su conjunto de una población. Nunca cogemos una cantidad sin más, siempre lo hacemos por una razón. La cantidad de la muestra simple se define por la fórmula siguiente. Bien, para hacer un análisis descriptivo, lo primero que tenemos son unos datos sin agrupar. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es primero que nada agruparlos. Luego de agruparlos, buscamos hacer una tabla de frecuencia para explicarlos un poco. Entonces, lo que queremos explicar de ellos son unas medidas de tendencia central, unas medidas de dispersión y unos gráficos para que se entiendan de forma más clara. Bien, vamos a definir bien las variables, ya que hay distintos tipos, es decir, cada uno de los miembros de una población toma distintos valores, como pueden ser. Tenemos variables cualitativas. Sus valores corresponden a conceptos, atributos o cualidades que no son medibles, como la personalidad, o como aquí podemos tener el plástico, un tipo de metal, un tipo de goma. Luego tenemos las variables cuantitativas y estas se distinguen en dos grupos. Primero, las discretas. Las discretas solo toman valores reales, es decir, números enteros, como podríamos coger una flor, un perro, un semáforo. No podríamos decir media persona, medio perro, sino valores enteros. Luego tendríamos las variables continuas, es decir, solo toman valores infinitos de intervalos de números reales, es decir, 0,53 centímetros. Bien, entonces vamos a poner unos ejemplos en los que se pueda ver eh, que expliquemos mejor cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, edad. Edad, vamos a ver por qué es una variable cuantitativa continua, y es porque una persona puede tener 18 años, 30, pero también puede tener 18 años y medio, o 30 años y un mes, o 50 años y algo. No tiene por qué ser una variable entera. Y luego la variable sexo, vamos a ver que es cualitativa porque puede ser, si es por ejemplo las personas, pues, mujer o hombre, o si es un ejemplo de animales, macho o hembra, en fin, no son números, son variables categóricas. Luego, a nivel educacional, es una variable cualitativa porque una persona puede tener un nivel básico, medio o universitario, es decir, tampoco va en función de números. Pero, por ejemplo, el número de cargas familiares sí que es una variable cuantitativa discreta, porque una persona puede tener una, 2, 3, 4, los que tenga. No puede tener 1,5, por ejemplo. Al contrario que ingreso o peso, que son dos variables cuantitativas continuas porque ambas tienen decimales, es decir, puede ser 150.000 euros o 150.500,3, no tiene por qué ser una cantidad entera.
A continuación vamos a ver distintas tablas de frecuencia. Primero vamos a ver la tabla para datos cualitativos. En esta tabla podemos observar la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que es representado por n. Luego, en la tabla para los datos cuantitativos discretos podemos observar la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento y se representa por n sub i. También podemos ver el porcentaje de f, que es el porcentaje de la frecuencia absoluta. Bien. Vamos a ver ahora cómo quedaría una tabla de frecuencias, pero para datos cuantitativos continuos. Es decir, por ejemplo, tenemos una variable peso en la que hay datos entre 55 y 95. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, lo que hay que hacer primero que nada es dividir en grupos. Es decir, por ejemplo, creamos unos intervalos todos iguales, por ejemplo, entre 55 y 65. Luego entre 65 y 75. Y así de 10 en 10 hasta 95. Con lo que tengamos todos los datos ahí puestos. Entonces, primero, igual que hemos hecho anteriormente, lo que haríamos sería calcular cuántos hay de cada uno, calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, cuántos hay acumuladamente y las frecuencias absolutas acumuladas de cada uno, igual que hemos hecho anteriormente. Solo que en este caso, pues, con los datos en intervalos. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo podemos construir una tabla de frecuencia. En la diapositiva podemos observar que tenemos 25 datos, de los cuales son las notas medias obtenidas por cada alumno, el código de la asignatura y el año que se matriculó. Para hacer el modelo, primero tenemos que definir el número de intervalos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que definir K. Normalmente K se define cogiendo 1 más 3,3 y hacemos un logaritmo. En la práctica se aconseja utilizar entre 5 y 15 intervalos. Luego tenemos que definir el rango, que sería cogiendo el valor mayor y el valor menor. Y seguidamente, cuando ya tenemos definido bien el rango, tenemos que calcular la amplitud del intervalo, que para ello tenemos que coger el rango que hemos obtenido anteriormente y dividirlo entre lo que nos ha dado K que hemos hecho al principio. El número que nos dé, siempre nos tenemos que quedar con el número mayor. Bien, los resultados. Vamos a ver los resultados que nos dan de los cálculos hechos anteriormente que ha explicado mi compañero. En el rango nos saldría que coger un rango de 2. ¿Esto qué significa? Que como vemos aquí, que el valor mínimo, por ejemplo, aquí sería 3,8 el primero de notas y el último 5,8. Pues el rango nos daría 2. El más grande menos el más pequeño. El número de intervalos, hacemos la fórmula que ha explicado mi compañera y nos daría hacer 5 intervalos. Por lo tanto, para que estén todos los datos metidos, hacemos 2 entre 5 y nos da que la amplitud, o sea, cada intervalo tiene que estar separado en 0,4. Es decir, que como vemos, notas tiene que estar en la primera entre 3,8 y 4,2, luego entre 4,2 y 4,6 y así todo el rato. Hasta que se llega a 5,8, que es el máximo. Entonces lo que hacemos es hacer una tabla de frecuencias, como las hemos explicado anteriormente, a partir de esos intervalos. Es decir, contar cuántos datos hay en cada intervalo, la media en cada intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vale, ahora vamos a explicar qué tipos de gráficos tenemos que utilizar para cada variable. Cuando tenemos variables cualitativas, es recomendable hacer el gráfico de barras y el gráfico circular. Para las variables discretas, es recomendable hacer el gráfico de barras o el gráfico circular o el ojiva. Luego, para variables continuas, tenemos 3 tipos de gráficos, que es el histograma, el polígono de frecuencias y el ojiva. Bien.
Vamos a ejemplificar esto con un par de gráficos. En el que el primero que tenemos sería un gráfico para la variable notas, que es la que hemos estado viendo, y lo que vamos a realizar es un histograma. ¿Por qué? Porque como hemos visto aquí anteriormente, al ser una variable continua, ya que hemos visto tenía decimales, por ejemplo 5,8 era una nota que no era entera y son con valores numéricos, por lo tanto es continua. Entonces, vemos que podemos hacer realmente un ojiva, un histograma o un gráfico circular y decidimos hacer un histograma. Entonces, lo que hacemos es, con las variables que hemos separado anteriormente, ya que hay que separarlo por intervalos, y hacer un conteo de las frecuencias. Entonces, entre 3,8 y 4,2 nos daría que hay 6 valores, entre 4,2 y 4,6 nos daría que hay 8 valores, y así los vamos calculando todos. Entonces, vemos que el intervalo donde más hay, o sea, la mayor nota que se repite está entre 4,2 y 4,6. Bueno, Aquí podemos observar el gráfico ojiva, con la misma variable, las mismas, las anteriores, que son las notas. Pero aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa, que aquí tenemos frecuencia acumulada y el límite superior del intervalo de la clase. Es decir, aquí no va por el mayor número de notas, sino aquí podemos observar la acumulación de cada nota hasta el total, que serían unos 25 alumnos. bien, vamos a explicar también cómo sería un polígono de frecuencias de la variable nota. Bien, lo que estamos realizando aquí es poner, bueno, en el eje X más o menos cada intervalo, entonces vemos que en el intervalo 1 se nos presenta la variable 4, que 4 lo que sería es la media. En el intervalo 2 que tenemos aquí sería 4,4, en el intervalo 3 sería 4,8, en el 4 5,2 y 5,6, que son las medias que hemos explicado anteriormente. Y en los valores del eje Y lo que serían es la frecuencia de cada intervalo. Vamos a ver los gráficos para variables cualitativas. Aquí vamos a coger el año en que cada alumno fue ingresado y el número total de alumnos por cada año. Podemos observar que hemos hecho dos tipos de gráficos, el gráfico circular y el gráfico de barras, donde podemos representar el porcentaje de alumnos en cada año. Por ejemplo, en 1999 teníamos 2 alumnos y eso quiere decir que tenemos el 8% del total de los datos. Podemos observar en la misma medida en el gráfico de barras, pero la verdad que a mí me gusta más el gráfico circular porque se puede observar mejor. Bien, aquí tenemos una variable discreta, como vemos es en número de asignaturas que están representadas bueno, son el número de alumnos, pero en cada asignatura. Entonces, el número de asignaturas lo tenemos representado en el código 2, 3, 4, 5, 6, cada un número es una asignatura, y n es el número de alumnos en cada asignatura. Y lo que es lo que tenemos como una variable discreta. Entonces, el gráfico que hacemos aquí se trataría de un gráfico lineal en el que eh, en la asignatura 2 tiene un solo alumno, como vemos aquí en el eje X es 2 y en el eje Y es 1. En la asignatura 3, que está en el eje X, tendría 3, que también está aquí, y así todas las demás, es decir, aparecen representadas como una caja. También podemos ver aquí un gráfico circular en el que lo que hace es representar la frecuencia relativa de cada uno, es decir, cada asignatura, que aparece ahí la asignatura 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, cada uno con su porcentaje de alumnos correspondiente, es decir, vemos que la asignatura 4 es la que mayor porcentaje tiene, un 32%. Como vemos aquí arriba, tiene 8 alumnos, que es la que más tiene de todos. Por lo tanto, lo que más influye.